Saludos mi gente, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. En este video les voy a estar hablando sobre cambio de estructura versus una manipulación, ¿ok? Cómo identificar básicamente un cambio de estructura correcto. Porque hay veces que el mercado, cuando se está dirigiendo hacia una dirección, el mercado tiene que hacer un cambio de estructura. Pero hay veces que no nos da el cambio de estructura correcto, lo cual yo quiero que ustedes puedan identificarlo correctamente para que no caigan en ese tipo de fake outs, ¿verdad? Como se conoce, o que no caigan en esa trampa. Entonces, como podemos ver en el lado izquierdo aquí, nosotros vamos a ver un cambio de estructura cuando el precio está básicamente alcista, creando nuevos altos, bajos más bajos que los bajos anteriores y altos más altos, y el precio decide hacer un retroceso o simplemente un cambio de estructura en general. Ok, entonces casi siempre una vez el precio viene, crea un nuevo alto y no puede, ¿verdad?, respetar básicamente el área de interés, que de eso vamos a hablar en breve. Casi siempre el área de interés está entre el último bajo, ¿verdad? El área de interés casi siempre está entre el último bajo, que viene siendo este, y el alto creado recientemente. Casi siempre está en el 50% de ese rango operativo, ¿ok? Entonces, cuando el precio no respeta esa área de interés y viene simplemente y se lleva ese último bajo, como podemos ver aquí, el precio lo que nos va a hacer es un cambio de estructura. Pero ese cambio de estructura yo quiero que ustedes lo identifiquen correctamente. Entonces, si nos vamos al lado derecho, nosotros podemos ver que para el lado bajista viene siendo lo mismo. Una vez el precio crea ese nuevo bajo, ¿verdad?, el precio no respeta el área de interés, que aproximadamente está en el 50% de ese rango, ¿verdad?, de ese último rango creado. Viene, se lleva ese último alto creado y lo rebasa con fuerza, se lo lleva con fuerza, ¿verdad? Entonces, yo quiero hacer una aclaración súper fuerte, ¿verdad? Porque como yo les comenté, hay estructura macro y hay estructura micro. Claramente aquí podemos ver que en el macro diario, ¿verdad? Les di un ejemplo de diario, no tiene que ser diario exactamente. El macro puede ser mensual, semanal o diario o incluso una hora, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante cuando nosotros hablemos de básicamente correlación de temporalidades, ¿ok? Pero por darle un ejemplo, la temporalidad de diario, que recuerden que si estamos en la temporalidad de diario, significa que cada vela es lo que pasó en un día, ¿ok? Entonces nosotros podemos ver que aquí estamos en un ejemplo macro, ¿verdad? El precio está creando nuevos altos, nuevos bajos, nuevos altos, nuevos bajos. Entonces el precio, una vez ya crea ese nuevo alto, vamos a mostrárselo aquí. Una vez el precio, ¿verdad?, ya crea, rebasa ese último alto, el precio, pues sabemos que luego de que el precio hace un alto, nos va a dar un retroceso. Por lo menos en el área alcista, ¿verdad? Pero si estuviésemos en un área bajista, luego de que el precio cree ese nuevo bajo, el precio va a hacer su retroceso, ¿verdad? Entonces, el retroceso en esta área, ¿verdad?, nosotros vamos a buscarlo a nivel micro. ¿Cuándo es que el precio quiere hacer ese retroceso? Recuerden que siempre las temporalidades menores nos van a dejar saber lo que las temporalidades mayores quieren hacer o se anticipan a hacer. Ok, me estoy adelantando un poquito a confluencia de temporalidad y todo, pero quiero que lo entiendan. Ok, cómo es que el precio hace, cuándo es que el precio hace esos cambios de estructura y por qué los hace. Ok, por lo tanto, una vez el precio crea ese nuevo alto, el precio se supone que nos haga un retroceso hacia nuestra área de interés. Como podemos ver aquí, este cuadrito gris pues está representando un área de interés. Entonces el precio, imaginemos que, ¿verdad?, micro, recuerden, micro es lo que el precio está haciendo ahora, ¿verdad?, la estructura de mercado en temporalidades más bajas, ¿ok? Entonces micro, pues el precio viene y nos anticipa que el precio va a hacer un retroceso a nivel macro. ¿Ok? Entonces el precio, por eso es que nos hace ese cambio de estructura, para hacer los retrocesos o para hacer las continuaciones básicamente. Como podemos ver aquí, el precio hace ese primer cambio de estructura para, en vez de continuar subiendo, pues el precio lo que hace es comienza a bajar, y una vez el precio llegue a esa área de interés, el precio, lo que estaríamos esperando es que nos dé otro cambio de estructura, lo cual sería alcista, para continuar a hacer otro alto, ¿verdad? Lo cual el precio, una vez crea ese nuevo alto, nos da ese cambio de estructura para hacer el retroceso
y luego que el precio llegue a esa área de interés en el retroceso, el precio nos va a dar otro cambio de estructura para continuar subiendo. Y es lo mismo en el lado bajista, ¿ok? Quiero que recuerden que todo lo que pasa hacia arriba va a pasar de igual forma hacia abajo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si el precio estuviese aquí haciendo el retroceso hacia arriba, recuerden, siempre cuando hablo de retroceso, si estamos alcista, el retroceso va a ser bajando, y si estamos bajista, el retroceso va a ser subiendo. ¿Okay? Entonces, si estamos haciendo el retroceso subiendo, hacemos ese primer cambio de estructura, lo cual la estructura se cambia de bajista a nivel micro solamente. Entonces, una vez el precio llegue a nuestra área de interés, que usualmente es en el 50% del rango, básicamente el precio nos va a dar otro cambio de estructura nuevamente para continuar y crear otro bajo, ¿verdad? Entonces podemos tener perfecto ejemplo. En este lado izquierdo es básicamente una representación, un ejemplo de cuando el precio está alcista, ¿verdad? Y quiere hacer ese cambio de estructura para llegar a un área de interés específico, o simplemente quiere hacer un cambio de estructura en general. Y luego cuando el precio llega a nuestra área de interés, pues lo podemos ver de esta forma, ¿verdad? Como tenemos aquí a mano derecha, el precio llega a nuestra área de interés y luego hace ese cambio de estructura, ¿verdad? Para que lo puedan ver, este ejemplo micro, pues en niveles más grandes. Pero voy a buscar ejemplos ahora en el gráfico para que ustedes puedan identificarlo correctamente y entenderlo correctamente, ¿ok? Porque así se ve muy lindo, ¿verdad? Pero cuando vamos al gráfico es un poco más distinto, ¿verdad? Un poco más complicado, diría yo, en lo que ustedes se acostumbran, ¿ok? Porque esto es cuestión de que ustedes sigan acostumbrándose al mercado y obteniendo la experiencia necesaria para que puedan seguir aprendiendo. Entonces, antes de, ¿verdad? Recuerden, cuando es un cambio de estructura, el precio lo va a hacer con fuerza. Ahora, cuando es una manipulación, el precio probablemente lo que va a hacer es un recorrido, pero la vela no va a cerrar por debajo. ¿Ok? Si tienen duda en qué es un recorrido versus el cuerpo de la vela, el cierre de la vela, vean el primer video de esta semana, ¿verdad? Que es básicamente las velas y su formación para que puedan entenderlo. De todas formas, yo voy a explicarlo aquí en el gráfico una vez vayamos a él para que entonces puedan entenderlo más detallado. ¿Ok? Pero, ¿verdad? Básicamente casi siempre la manipulación se puede ver de dos formas. El precio cierra con cuerpo pero con poco volumen, y la próxima vela automáticamente no continúa ese cambio de estructura que hizo. Por ejemplo, en este caso que estamos alcista, estamos haciendo este retroceso bajista, entonces la vela cierra por debajo, lo cual viene siendo una vela bajista, pero la próxima vela automáticamente es una vela alcista con fuerza, ¿verdad? Dejándonos saber que el precio no se quiere dirigir hacia esa dirección, ¿verdad? Todo esto lo vamos a ver en el gráfico para que puedan entenderlo, lo cual vamos a hacer ahora. Ok, pues ya estamos aquí en el gráfico para poder mostrarles el primer ejemplo. Entonces yo quiero que ustedes vean, ¿verdad? Este rango en el cual yo voy a estar mostrándoles. Pues nosotros podemos ver, ¿verdad? Que el precio básicamente creó este rango. Creó un nuevo bajo aquí y hizo su retroceso para luego continuar en la dirección. Entonces nosotros vamos a buscar ese cambio de estructura tanto en esta área aquí y al igual en esta área aquí, para que ustedes puedan identificarlo correctamente y puedan ver cómo es que el precio se va a ir comportando. Ok, perfecto, pues nosotros estamos aquí en el gráfico. Entonces, como pueden ver, estamos en la temporalidad diaria, pero claramente cuando bajamos una hora se ven muchas más velas porque las temporalidades son menores. Entonces nosotros, pues una vez creamos ese último bajo, nosotros vamos a buscar cierto cambio de estructura. Ok, entonces nosotros podemos identificar a nivel micro la que el precio básicamente está creando nuevos altos. Básicamente crea aquí un bajo, luego crea este próximo alto. Recuerden que la vela del medio es más grande que la de la izquierda y la de la derecha. Luego hace ese último bajo y luego el precio aquí, pues básicamente quiero, ¿verdad? Esta básicamente viene siendo la primera manipulación. ¿Ok? El precio pues realmente no cierra con fuerza, ¿verdad? El precio no se desplaza. Como pueden ver, aquí el precio nunca se desplaza con fuerza. Por eso el precio no continuó
comprando automáticamente. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, el precio cada vez que se iba por encima de este último alto creado, el precio simplemente se devolvía. Entonces, como podemos ver, el precio cada vez que trata de quebrar ese último alto, el precio siempre se devuelve, ¿verdad? Podemos verlo en este instante aquí, luego en esta vela aquí. Luego el precio aquí nos empieza a dar confirmaciones de que quiere quebrar, incluso quebrando este último alto, pero automáticamente el precio se devuelve. Entonces el precio lo que aquí nos está dando son esos conocidos fake outs. ¿Okay? Entonces una vez el precio, ¿verdad? Nosotros podemos extender este alto para ir identificando. Una vez el precio, ¿verdad? Comienza a quebrarlo con más fuerza y el precio no se devuelve automáticamente, es válido ese cambio de estructura. ¿Ok? Como podemos ver, precios hace nuevos bajos y nuevos altos continuamente. Luego de eso, el precio llega hasta nuestro punto, hasta nuestra área de interés, y luego cuando llegue a esa área de interés, ¿verdad? Como nosotros estamos bajista en las temporalidades macros, nosotros vamos a buscar ese cambio de estructura. Lo cual claramente el precio viene, crea aquí un nuevo bajo, luego un alto y luego crean este nuevo bajo, lo cual, ¿verdad? Estaremos esperando a ver si crea un nuevo alto o un nuevo bajo, pero automáticamente el precio simplemente se desplazó con fuerza, lo cual este cambio de estructura, ¿verdad? Fue correcto, no fue una manipulación como por ejemplo en estos precios en los cuales nos encontramos al principio, ¿verdad? El precio sí cerraba por encima, pero las próximas velas no continuaban el movimiento. Quiero que tengan eso en consideración. Las próximas velas siempre tienen que continuar el movimiento. ¿Ok? Entonces, si las próximas velas no continúan el movimiento, es bien poco probable que el precio se continúe en esa dirección. Como por ejemplo, aquí tuvimos aproximadamente una o dos velas, pero ¿verdad? Yo quiero que sean velas de fuerza, porque por ejemplo, esta primera vela, esta segunda y esta tercera no me muestran mucha fuerza. Luego esta cuarta sí fue con mucha fuerza, pero yo quiero ver que el precio continúe. Lo cual automáticamente el precio no continuó, ¿verdad? Luego de incluso llevarse esos altos, lo cual realmente no, el precio no se está desplazando, ¿verdad? Así es como yo veo el mercado. El mercado simplemente no se está desplazando. Muchos probablemente dirían, ok, el precio va a comenzar a subir, ¿verdad? Y empiezan a buscar compras, pero ¿qué hizo el mercado? Luego de que el precio se llevó esos altos porque no se lo está llevando con fuerza, el precio vino y se llevó todos estos bajos aquí creados. Ok, por eso es que siempre, ¿verdad? En este caso, pues sí funcionó correctamente porque el precio, luego de seguir cerrando con fuerza, el precio lo apoyaba, ¿verdad? Como lo apoyaba en sentido de que el precio no nos dio ningún movimiento bajista de vuelta a ese alto y básicamente siguió respetando esos altos creados. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues nosotros podemos ver cómo el precio automáticamente no nos hizo ningún tipo de manipulación, simplemente nos hizo el cambio de estructura automáticamente y continuó creando el próximo bajo, que era lo que le tocaba. ¿Ok? Entonces, en este caso podemos verlo de igual manera. El precio, pues claramente en la temporalidad diaria, voy a buscarlo para que ustedes puedan verlo, ¿verdad? En la temporalidad diaria nosotros podemos identificar que el precio creó un nuevo bajo, lo cual, ¿verdad? Vamos a buscar ese próximo alto que el precio haya creado para entonces bajar a niveles micros, ¿verdad? Porque todo esto fue creado a nivel macro. Nosotros vamos a buscar a nivel micro ese cambio de estructura. ¿Ok? Entonces vamos a identificar a ver si hizo el cambio de estructura correctamente o si simplemente hizo una manipulación. ¿Ok? Entonces aquí nosotros podemos identificar automáticamente que el precio hizo el cambio de estructura correctamente. Luego de crear este alto, el precio creó un bajo y ¿qué hizo automáticamente? Hizo el cambio de estructura con fuerza. ¿Ok? El precio cerró por encima desplazándose, ¿verdad? Cuando digo desplazándose es con fuerza. Uno de los próximos videos, no sé si va a ser el próximo, va a ser hablando sobre desplazamiento y cómo identificarlo correctamente, pero ¿verdad? Una de las claves es las velas con fuerza, ¿verdad? Por eso les dije en el primer video de esta semana, de la semana número 2, miren bien las velas y las fuerzas de las velas. Es decir, la fuerza de las velas es el tamaño de las velas. Pues claramente nosotros podemos identificar, ¿verdad?
que esta vela es mucho más potente que esta vela. Esta vela nos está dejando saber que hay mucha fuerza de compra. Esta vela nos está dejando saber que hay poca fuerza de compra, ¿verdad? Al igual que, por ejemplo, cuando nosotros estamos dirigiéndonos hacia una dirección, nosotros podemos identificar, ¿verdad?, que estas velas alcistas, lo cual realmente nosotros, pues, como hicimos ese cambio de estructura aquí, nosotros nos vamos a estar dirigiendo hacia la alza temporalmente, ¿verdad? No a largo plazo, simplemente por un periodo corto de tiempo. Pero como el precio se está dirigiendo hacia arriba, las velas alcistas son más fuertes que las bajistas. Mira el retroceso de las velas bajistas. Son bien mediocres. Ok, entonces nosotros podemos ver que incluso en este cierto tipo de consolidación, el precio, pues realmente las velas alcistas son más potentes que las velas bajistas, ¿verdad? Entonces, una vez el precio llega a nuestra área de interés, nosotros estaremos buscando ese cambio de estructura. Entonces el precio crea ese bajo, luego creo un alto, luego aquí incluso creo este bajo y creo un alto nuevamente y se lo llevo automáticamente con mucha fuerza, lo cual pues nosotros identificamos eso como un cambio de estructura. ¿Ok? Viene siendo un cambio de estructura. Recuerden que yo les dije que hasta las velas no necesitaban tener los mechazos, lo cual, ¿verdad? Nosotros podemos ver aquí que esta vela es más baja, ¿verdad?, que la de la derecha y la de la izquierda, ¿verdad? O más grande, por decirlo así, lo cual, ¿verdad?, viene siendo un bajo en este caso. Y luego de ese bajo, ¿verdad?, se creó otro alto, porque recuerden, en el alto, la vela del medio viene siendo mayor que la de la izquierda y la de la derecha. Y, ¿verdad?, automáticamente en esa misma vela nosotros podemos identificar, ¿verdad?, ese cambio de estructura y no una manipulación. ¿Ok? Ok, el próximo ejemplo que yo les quiero mostrar, ¿verdad?, cambia un poquito la temporalidad para que vean algo distinto, pero el concepto sigue siendo el mismo. Nosotros podemos ver aquí un bajo y luego un alto a nivel macro. Ok, entonces nosotros vamos a identificar el cambio de estructura una vez el precio llega a ese área de interés. Ok, para entonces ver cómo el precio está actuando en esa área, a ver si hizo una manipulación o una cambio de estructura inmediato. Ok, pues aquí tenemos el próximo ejemplo, ¿verdad? Yo quiero que ustedes vean cuando el precio hace ese nuevo alto, nosotros estaremos buscando cierto cambio de estructura, lo cual sería aquí, pero el precio realmente nunca llega, el precio simplemente se queda, como pueden ver, consolidando. Entonces el precio nos hace ese cambio de estructura en esta área. Ok, el precio nos hace ese cambio de estructura realmente una vez cuando el precio se está dirigiendo a ese área de interés, lo cual claramente vemos el cambio de estructura porque está con mucha fuerza. Entonces, una vez el precio llega a esa área de interés, yo quiero que ustedes vean cómo el precio está reaccionando a ese último alto que viene siendo este de aquí. Ok, entonces el precio realmente, una vez llega a ese punto, el precio se sigue desplazando con bastante fuerza y podemos ver que el precio pues luego viene y crea ese próximo alto más alto. Ok, entonces yo quiero también buscarles un ejemplo de manipulación porque sí, ya les he buscado muchos ejemplos donde el precio hace ese cambio de estructura correctamente. En el primer ejemplo le brindé uno de ambos, ¿verdad? Cómo se ve una manipulación y cómo se ve un cambio de estructura. Pero quiero buscarle un poquito sobre manipulación para que puedan ir viéndolos y entendiéndolos un poquito más. Ok, perfecto. Pues para el próximo ejemplo, estamos en la misma temporalidad de 4 horas. El precio, como pueden ver, creó nuestro bajo, luego creó nuestro próximo alto y luego el precio vino a crear nuestro próximo bajo y ahora Smith está creando un alto, o verdad, o está en proceso de crear un alto, ¿verdad? Porque no lo ha creado realmente. Si la próxima vela cierra pues por debajo de esta mecha, pues sí sería un alto. ¿Ok? Entonces vamos a bajar a 15 minutos, lo cual es la temporalidad correspondiente. Entonces nosotros podemos identificar, ¿verdad?, que el precio, el alto, fue aquí. Pero si identificamos el precio, pues realmente ya había hecho ese alto. ¿Ok? Y el precio en esta área aquí, pues ya había hecho ese alto. Lo cual, ¿verdad?, yo voy a buscar ese cierto tipo de confirmación, ¿verdad?, para que el precio me deje saber si quiere continuar bajando o no. Entonces el último bajo, pues como podemos ver, fue este. Entonces el precio, pues, automáticamente cuando llega a esta área,
pues el precio no puede seguir desplazándose. El precio automáticamente se devuelve, es decir, si cierra con una vela bajista debajo de ese último bajo creado, pero el precio automáticamente a la próxima vela es alcista. Incluso mira cómo el precio va creando, ¿verdad?, esos velones alcistas, ¿ok? Lo cual, ¿verdad?, si nos vamos a nivel micro, la podemos ver aquí un alto, luego este próximo bajo, este alto, este bajo y luego este alto, como el precio continúa subiendo, ¿ok? Luego el precio vino, creó su precio más alto. Entonces, ¿verdad?, si nos dejamos llevar, el precio vino, creó este bajo, este alto, lo cual, ¿verdad?, yo estaría buscando un cambio de estructura luego de aquí. Entonces el precio automáticamente cuando llegue a esta área sí sigue desplazándose, ¿verdad? Las velas siguen cerrando por debajo de este precio, ¿verdad? Es decir, que el precio aquí sí nos hizo ese cambio de estructura y no aquí, como, ¿verdad?, como podemos ver el precio que realmente nos hizo cierto tipo de manipulación. Siempre es bueno, ¿verdad?, que tengan en consideración eso. También voy a ver si encuentro, ¿verdad?, cierto cambio de estructura en altas temporalidades, lo cual es un poco más fácil, ¿ok? Por lo menos yo, que soy scalper y, ¿verdad?, intraday trader, pues casi siempre estoy en temporalidades de 4 horas, 1 hora y, ¿verdad?, a veces incluso diario. Pero quiero que lo vean en altas temporalidades, simplemente a nivel macro, para que puedan identificarlo, ¿verdad? Porque aquí yo estoy jugando con el macro y con el micro, como pueden ver. Nosotros buscamos la estructura a nivel macro para luego ir identificando ese cambio de estructura a nivel micro, ¿ok? Entonces, algo que se me quedó luego de que el precio, ¿verdad?, llega a nuestra área de interés aquí, luego de crear un bajo, ¿verdad?, luego crea este próximo alto y crea este bajo, el precio automáticamente hace ese cambio de estructura nuevamente y ves cómo lo hace con fuerza. Se sigue desplazando por encima de ese último alto creado y como pueden ver el precio se siguió desplazando. Ok, entonces es bien importante, ¿verdad?, entender el contexto. Nosotros vamos a seguir hablando de muchas cosas en el transcurso del curso, valga la redundancia, lo cual, ¿verdad?, una de ellas es el contexto, ¿verdad? Por eso es siempre saber hacia dónde se está dirigiendo el mercado, ¿verdad? Básicamente, el saber leer la estructura de mercado es básicamente entender hacia dónde el mercado, hacia dónde el río, en este caso, ¿verdad?, porque esto es un río de dinero. Entonces yo quiero que ustedes entiendan hacia dónde ese río de dinero se está moviendo para que ustedes puedan, ¿verdad?, capitalizar en esos movimientos que el precio nos da, lo cual se reflejan en dinero si lo sabemos identificar correctamente y sabemos hacia dónde el precio se está dirigiendo, hacia dónde el mercado se está dirigiendo. Ok, entonces el próximo ejemplo, como pueden ver, realmente lo voy a identificar aquí automáticamente. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que a nivel macro, ¿verdad?, estamos alcistas, estamos creando nuevos altos, nuevos bajos. Luego el precio, ¿verdad?, vino a crear ese próximo alto, como podemos ver aquí. Entonces, una vez el precio crea ese nuevo alto, ¿verdad?, nosotros pues no sabemos cuándo el precio realmente va a hacer ese retroceso. Es simplemente saber leer la estructura de mercado para identificar, ok, el precio sí está haciendo este retroceso ahora. Lo cual nosotros podemos ver a nivel micro, ¿verdad? Identificamos ese alto que fue creado luego el precio. Déjame borrar esto rapidito para que puedan verlo un poquito mejor. Luego de que el precio, ¿verdad?, nos crea ese último bajo, nos crea un alto, un bajo, etcétera. El precio automáticamente, ¿qué hace? El precio nos hace un cambio de estructura aquí, ¿verdad? Entonces la próxima vela, ¿verdad?, viene siendo una alcista, lo cual yo no consideraría eso como un cambio de estructura válido hasta que el precio se siga desplazando por debajo de estos bajos, ¿verdad? Como les comenté. Esto puede ser cierto tipo de manipulación, ¿verdad? Pero luego terminó siendo un cambio de estructura real una vez el precio nos dio esta vela bajista súper fuerte, ¿ok? Por lo tanto, entonces el precio, una vez nos da ese cambio de estructura a nivel macro, nosotros estaríamos buscando los movimientos bajistas, en este caso, ¿verdad?, como estamos alcista originalmente, o si el precio nos da ese cambio de estructura, vamos a buscar movimientos alcistas. ¿Ok? Entonces el precio, ¿verdad?, como pueden ver, aquí continuó básicamente retrocediendo hasta que nos hizo el cambio de estructura nuevamente. ¿Ok? Entonces también lo podemos ver en área mensual. Como podemos ver aquí, pues el precio,
luego de que el precio nos crea, ¿verdad? Ese bajo, ese alto, ese bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, nos quiebra estructura con esta vela, ¿verdad? El precio simplemente aquí nos estaba dando una manipulación, pero hasta que esta vela no cierra con fuerza, no identificamos ese cambio de estructura. Entonces el próximo bajo es este, luego un alto, luego crea el próximo bajo y automáticamente aquí este cambio de estructura con fuerza, ¿verdad? El precio quiere decir que quiere continuar en la dirección. Porque recuerden, como nosotros nos estamos dirigiendo a nivel macro, ¿verdad? Alcista, ¿verdad? El retroceso es temporal. No significa que el precio que nos haga un cambio de estructura va a ser para siempre, no. Porque el precio siempre hace el retroceso para cogerse, como quien dice, un descanso para luego continuar en la dirección, ¿verdad? Entonces, si de momento el mercado pues está en este punto y el precio le da con hacer cierto cambio de estructura y sigue, ¿verdad? Bajando, es posible que continuemos bajando. Pero este activo no está diseñado para eso, ¿verdad? Este activo, según, ¿verdad? Los fundamentos, está diseñado para que siga subiendo con el pasar del tiempo, ¿ok? Por lo cual eso es algo bien importante que ustedes sepan, que los fundamentos, ¿verdad? También tienen mucho peso, es una de las cosas que más pesos tiene y por eso también deben saber qué activo están operando. Yo por eso en este caso simplemente opero el Nasdaq y es el único activo en el cual me especializo, ¿verdad? Me desvío un poquito del tema, pero espero que este video les haya ayudado un montón, hayan podido entender cómo confluir el macro con el micro y cómo pueden identificar esos cambios de estructura, esos retrocesos, esas manipulaciones y así sucesivamente. ¿Ok? Luego vamos a seguir hablando un poquito más sobre desplazamiento y un poquito más de manipulación, pero ya eso viene siendo la semana, creo que la próxima semana, donde hablo sobre área de interés para que ustedes puedan seguir confluyendo todas estas cosas, ¿verdad? Porque yo les voy a regalar todos esos conceptos, yo se los voy a enseñar, les voy a mostrar cómo utilizarlos correctamente para que luego ustedes lo implementen y hagan su propia estrategia al final de este curso. Pero nada, sin más preámbulos, espero que hayan entendido. Si tienen dudas o preguntas, déjenmelo saber en los comentarios, en el grupo de Discord y nos vemos en la próxima.